Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a otro nuevo tutorial del canal Time Game. Como siempre, desde aquí un servidor os manda un cordial saludo a todos en general, suscriptores, aquellos que nos visitáis por primera vez y también, como no, a nuestros patrocinadores. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial donde voy a enseñar a instalar o a montar lo que es un kit completo de la marca Stream Rage, concretamente el de 4 palancas, es decir, el RIS 4. Y bueno, lo primero antes de todo, pues hay que saber qué tipo de placa monta nuestro mando, ¿vale? Hasta la fecha de hoy hay tres modelos de placa, tendríamos la BDM10, la 20 y la 30. ¿Cómo lo podemos saber? La manera más rápida y segura al 100% es desmontando lo que es la carcasa inferior. También quitamos un tornillito que sujeta lo que es el zócalo donde apoyamos la batería y justamente debajo pues nos pondrá la referencia o el número de serie de la placa. Bueno, pues ya una vez tengamos claro qué tipo o qué modelo de placa tiene nuestro mando, simplemente adquirís el kit que corresponde a vuestra placa y el siguiente paso sería desmontar, se puede decir al completo, lo que es el mando. Yo esto lo voy a hacer a cámara rápida porque si no el tutorial se hace muy largo, pero bueno, no os preocupéis, para aquellos que no tengáis mucha idea en desmontar lo que es el mando, como siempre aquí arriba en la esquina superior derecha os dejo un enlace de un tutorial donde enseño a desmontar lo que es el mando con todo detalle. Así que empecemos. Bueno, pues ya una vez llegados a este punto, toca soldar lo que es un cablecito dentro de lo que es el TouchPad. También hay que decir que esto es opcional, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos haciendo con esto es dar acceso a lo que son las palancas para poder mapear el panel táctil. Eso digamos que nadie lo utiliza. ¿Quién se pone el panel táctil en las palancas? Nadie, ¿verdad? Pero bueno, yo lo voy a hacer al completo por si alguna persona quiere hacerlo. Pero ya os digo, si queréis saltarlo, lo podéis saltar sin ningún problema. Así que ahora cogemos... sacamos lo que es el panel táctil y lo abrimos. Bien, ahora vamos con cuidado, sacamos el cable flex, dejamos esto aquí al lado y lo que vamos a hacer es soldar justamente en este punto de aquí. No sé si se ve la imagen. Este de aquí, ¿vale? Ya lo tenemos. Bueno, pues ahora pues colocamos el cable que acabamos de soldar por el orificio donde va el flex. Introducimos también el flex y atornillamos. Lo volvemos a colocar en su sitio. Pues ya lo tenemos preparado, hemos soldado el cable dentro, dejamos a un lado y ahora lo que haremos será coger los cables flex de color blanco y los vamos a preparar. Aquí nos viene dentro lo que es un esquema, ¿vale? Tenemos el azul, la BDM10 y el rojo BDM20. Como en nuestro caso es la 10, pues tenemos que seguir estos pasos, es decir, podemos recortar todo lo que ponga 20 porque no lo vamos a utilizar, es decir, cogemos las tijeras y cortaremos pues esto de aquí 20 fuera, vale, dejamos el lado donde ponga 10 y aquí lo mismo, buscamos 20, este de aquí, cortamos y este de aquí cortamos y esto es lo que nos va a hacer falta. Todo lo demás lo podemos tirar. Bueno, pues ya una vez preparado lo que son los cables flex de color blanco, volvemos a coger lo que es la carcasa superior donde hemos soldado anteriormente el cable de color rojo y lo que vamos a volver es a colocar, digamos, todo el interior.
Esto lo vamos a introducir el cable rojo y el cable del touchpad por su sitio, que es este de aquí. Bien. Y ahora pues cuando esté todo ya en su sitio, cogemos el cable flex de color negro, este de aquí, y lo vamos a colocar de la siguiente forma, así, con lo que pone, digamos, el adhesivo hacia nosotros. Lo llevamos aquí a esta zona, que hay dos orificios, los introducimos por las puntas de plástico que tiene. Una vez ya colocado, sujetaremos lo que es el touchpad. Cogemos los tornillos, que no se os olvide el altavoz que tiene, y ahora sí que vamos a colocar lo que es la placa. Bueno, ya hemos colocado lo que es el cable flex de color negro, se puede decir el grande, en su sitio. También tenemos la placa. Ahora vamos con el más pequeño. Tiene dos orificios, en uno pone R3 y en otro L3. Pues esto va de la siguiente forma. Hay que soldarlo. Ahora sí que vamos a colocar lo que es la base de la batería, y podremos ya sujetar definitivamente lo que es la carcasa. Acordaros también de sacar el cable del micro. Conectamos si queremos ya también el touch. Atornillamos la base de la batería y ya lo tenemos sujetado. Vamos a colocar ya el micro. Bueno, ahora vamos con el siguiente paso, que sería colocar los cables flex de color blanco que hemos preparado anteriormente, que son estos dos. Lo primero vamos a quitar los originales, que sería tirando hacia arriba, muy sencillo. Y cogeremos, por ejemplo, este, que tiene forma de una N, se puede decir, ¿no? Y las letras de lo que es la marca Stingray mirando hacia nosotros, es decir, todo lo dorado se queda mirando hacia nosotros. Y si tenemos el mando en esta posición, simplemente lo vamos a colocar en el lado derecho. Cogemos así, tal cual, y lo conectamos. Primero este de aquí abajo. Una vez conectado, le damos la vuelta y lo conectamos en su posición original. Ya está, ya lo tenemos. Ahora vamos a coger el del lado contrario y lo conectamos de la siguiente forma. Tal cual lo vemos, lo que es la parte oscura por detrás. Luego este lado de aquí lo vamos a llevar a su conexión original, que la tenemos ahí dentro. Esto ya está casi acabado. Ahora vamos a colocar lo que es la batería, que se queden todos los cables bien a la vista. Y ahora pues toca fijar lo que ya es, digamos, el cable central, ¿no? el más importante, el principal. Quitamos el adhesivo. Así ahora podremos conectar todos los cables en su posición. Bueno, acordaros, para aquellos que habéis puesto el cable del touchpad, aquí veréis pues unos puntos para soldar, y en uno pondrá touchpad. Pues ahí es donde tenemos que soldar. Cogemos el soldador. Ahí lo tenemos. Bien, pues esto ya casi lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente. Esto, como ya lo tenemos preparado, lo dejamos en un lado. Cogemos la carcasa nueva y la primera pieza. Es esta posición aquí. Vamos probando hasta que encaje. ¿Ves? Ahí ha encajado. Y ahora lo vamos a sujetar con 4 tornillos de color negro que vienen en el pack. Y listo. Bien, pues esto ya lo tenemos. Bien, ya colocado esto, ahora sí que lo podemos cerrar. Pasamos el cable por este orificio. Bueno, ahora vamos a colocar lo que es, digamos, la pieza principal, donde tenemos el chip electrónico. Esto, levantamos esta pestañita
y lo introducimos de esta manera. Ahora, para ocultar el cable, abrimos un poquito, introducimos el cable hacia adentro hasta que veamos que se queda pues en su posición. Antes de fijarla colocaríamos las palancas largas, que son estas de aquí. Le vamos a poner el pasador y esta es la K1, iría en este lado. Y vamos con la otra, el pasador ya lo tiene y colocamos. Bien, ahora sí que la vamos a fijar. Esto va con dos tornillos que son los más finos. Ya va cogiendo forma. Ahora pues lo siguiente sería colocar la pieza o la tapa de lo que son las palancas. Esto va de la siguiente forma. Bueno, ya montado lo que es la tapa con las palancas pequeñas, vamos a sujetarlas que no se salgan y lo ponemos en su sitio. Vemos que funcionan. Ahora ya toca cerrar. Colocamos, por ejemplo, los tornillos de aquí arriba. Ponemos los gatillos L1 y R1. Y por último, pues la pieza que tapa el resto del mando. Pues bien, ya una vez montado lo que es el kit de palancas electrónicas, también hemos montado ya al completo lo que es el mando. ¿Dónde podemos conseguir este kit o este mod? Pues sencillamente en Amazon, en eBay, AliExpress, en muchísimos sitios. Eso ya es a vuestra elección. Y bueno, en general ya está todo. Ahora toca pues lo de siempre, ¿no? Deciros que si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta absolutamente nada. Y con eso que sepáis nos ayudáis mucho. Y bueno, ya una vez dicho esto, toca despedirse. Como siempre, desde aquí un servidor, José Luis Atienza, os manda un cordial saludo. Y eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.